Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Carrizo y hoy les traigo un nuevo video que se titula ¿Cómo reparar las luces del tablero? Es una Renault Traffic que la estoy reparando y restaurando. Espero que les guste. Bueno, ¿qué le puedo contar? Desarmé todo el tablero. Empecé a desarmar un montón de cosas como para encontrar algunas fallas. Bueno, acá tengo el tablero y me encuentro con que yo pongo con la pinza de punta, que ahora no sé dónde la dejé, acá está, y saco estas lucecitas acá, ahí, con la pinza de punta, y que las saco, las giro y quedan así, estas acá. De esta forma puedo cambiar todas las luces testigos que tiene el tablero, ahí. Todas las que no andan las puedo cambiar. La verdad que es facilísimo sacarlo. Voy a hacer algunos comentarios al respecto como para hacer entretenido este video. Y voy a describir lo que estoy haciendo, que es desarmando los plásticos de la Renault Traffic para empezar a trabajar. Lo principal a tener en cuenta que al ser un vehículo que es modelo 2003, es un modelo viejo y hay modelos más viejos todavía, hay que tener cuidado con los plásticos porque se rompen muy pero muy fáciles. Tiene una fragilidad adicional a causa de que al estar expuesto al sol, estos vehículos se resecan los plásticos y se tornan mucho más frágiles de lo común. Ahí lo que estoy mostrando es que estoy sacando unos tornillos que tienen una cabeza Torx. Estoy usando una herramienta que corresponde con esa punta de estrella y sale muy pero muy fácil el tablero indicador. Tiene apenas 3 conexiones atrás y una de ellas es de la tripa del velocímetro. Fíjense que ya lo saqué. Ahí estoy indicando que no me funciona algunas luces como las de giro, que son muy importantes verlas en el tablero para saber si están funcionando. Y fíjense lo fácil que salen. Esas son las luces nuevas. Algunas ya vienen como una especie de portalámparas chiquito, que de hecho sí es un portalámparas, que se puede cambiar solamente las luces, o si no vienen las luces aparte, o viene todo el conjunto. A eso me refiero, que puede venir todo junto o las luces aparte, y uno reutiliza los portalámparas que ya tiene. En mi caso faltaba tanto luces como los portalámparas esos, los casquillos esos. Ahí estoy mostrando que me faltan varios, que se ve que el dueño anterior las sacó, porque bueno, capaz que hay algunas fallas en la Traffic que no quiere que se vean y simplemente las sacan las luces testigos, porque el tablero te va indicando todas las fallas que tiene el vehículo. Pero en definitiva había varias lámparas que estaban quemadas. Se ve que hace mucho que estaban ahí sin ser reparadas.
a pesar de que es tan fácil, pero por ahí para cierta gente le queda más cómodo recurrir a un electricista, y cuando tiene que llevarle al electricista y darse cuenta de que cobra bastante plata, dinero, entonces directamente se deja estar y deja pasar el tiempo. Bueno, ahí ya hice las conexiones, hice los cambios de todas las luces que me faltaban, que eran varias, y la que más me interesaban eran las luces de giro, pero había, por ejemplo, la luz testigo del tanque de combustible cuando se queda vacío, tampoco estaba, así que fue re importante reponer todas las luces que estaban quemadas. Ahí estoy haciendo algunas pruebas. Bueno, ahí empezó a funcionar la luz de giro, que era la que más me interesaba. La otra. Ese ruido que hace del pip es un vigía que tiene puesto, que hace ese ruido. Ahí lo que estoy haciendo es probando las luces que están quemadas. Fíjense que las mido con la continuidad. Ahí esa está quemada, no tiene continuidad. Estoy mostrando cómo hacerlo, en definitiva, cómo poder probarlo. Y esa ahí que está nueva hace el pitido de que hay continuidad, y por ende funciona. Y no sé si estoy probando nuevamente una que está quemada, porque hay algunas que aparentemente estaban quemadas, estaban un poco carbonizadas, pero igual estaban en funcionamiento. Así que es necesario probarlas. Justamente esa que tengo en la mano estaba un poco carbonizada, parecía que estaba quemada, y cuando lo mido funcionaba. O sea, quizás para repuesto me sirve, pero yo en ese momento cambié la mayoría de las que estaban un poco carbonizadas o sucias. Estoy indicando que tengo 4 portalámparas, la verdad que no sé qué estoy indicando ahí. Bueno, ahí estoy rearmando todo. Estoy ajustando las piezas que me faltaban ajustar. Y listo, después se vuelve a poner todo, se encastra. Esas son las luces que les comentaba. Bueno, ahí está el ejemplo, la que está quemada, la que está sin casquillo. Ese es el tamaño más o menos para que se vea. Y eso vendría a ser las diferentes conexiones del tablero. Ahí es como queda. Ese vendría a ser en la conexión de las balizas. Y ahí lo desarmé al tablero para mostrarles lo que hice. Fue pasarle una lija finita de 500, y después le fui variando el grano en 1000, y después le puse una pasta de pulir, y así quedó el tablero. Quedó como nuevo. Espero que le haya gustado. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.